Buenos días a todos. Espero hoy sea el principio de un día maravilloso para cada uno de ustedes. Hoy vamos a leer el capítulo 6, que se llama Autoridad, Deferencia Dirigida. Suponga que mientras sale de casa una mañana, nota un anuncio en el periódico de voluntarios para participar en un estudio de memoria en el Departamento de Psicología de una universidad cercana. Al encontrar la idea de un experimento intrigante, contacta al director del estudio, un profesor llamado Stanley Milgram, y hace arreglos para participar en una sesión de 1 hora. Cuando llega a la sala del laboratorio, se encuentra con dos hombres. Uno es el investigador a cargo del experimento, como lo demuestra claramente la bata de laboratorio gris que lleva y el portapapeles que carga. El otro es un voluntario como usted, que parece completamente promedio en todos los aspectos. Después de los saludos iniciales, el investigador comienza a explicar los procedimientos. Dice que el experimento es un estudio de cómo el castigo afecta el aprendizaje y la memoria. Por tanto, un participante tendrá la tarea de aprender pares de palabras de una larga lista. Esta persona será llamada el alumno. El trabajo del otro participante será poner a prueba la memoria del alumno y administrar descargas eléctricas cada vez más fuertes por cada error. Esta persona será designada el maestro. Naturalmente, se pone un poco nervioso ante estas noticias. Su aprensión aumenta cuando después de un sorteo con su compañero descubre que no se le ha asignado el papel de alumno. Perdón, que se le ha asignado el papel de alumno. Después de atarle a una silla con un investigador observando, el maestro conecta electrodos a su brazo. Preocupado por el efecto de los choques, pregunta sobre su severidad. La respuesta del investigador apenas es reconfortante. Aunque los choques pueden ser extremadamente dolorosos, le causarán ningún daño tisular permanente. Con eso, el investigador y el maestro le dejan solo y van a la habitación de al lado. A medida que avanza la prueba, la primera parte transcurre sin problemas. Los choques son molestos pero tolerables. Más adelante, sin embargo, cuando se acumulan los errores y los voltajes suben, el castigo comienza a doler lo suficiente como para interrumpir la concentración, lo que lleva a más errores y a choques cada vez más dañinos. A los niveles de 75, 90 y 105 voltios, el dolor le hace gemir de forma audible. A 120 voltios exclama en el intercomunicador que los choques realmente están empezando a doler. A 150 voltios grita: "Eso es todo, sáquenme de aquí, por favor, déjenme salir". Pero en lugar de la ayuda que espera, el maestro simplemente sigue administrando descargas. La prueba continúa de esta manera hasta que finalmente el poder de los choques casi le paraliza. Ya no puedes gritar, ya no puede luchar, solo puede sentir cada mordisco eléctrico terrible. Para la mayoría de nosotros, el escenario anterior se lee como una pesadilla. Para reconocer cuánto de pesadilla es, debemos entender que en la mayoría de los aspectos es real. Hubo tal experimento, de hecho, toda una serie dirigida por el profesor de psicología Stanley Milgram. Los participantes en el papel de maestro estaban dispuestos a administrar niveles de choque continuos, intensos y peligrosos a una persona que pateaba, gritaba y suplicaba. Solo un aspecto importante del experimento no era genuino. No se administró ningún choque real. El alumno, la víctima que lloraba repetidamente
en agonía pidiendo misericordia y liberación, no era un sujeto real, sino un actor que simplemente fingía estar en shock. El propósito real del estudio de Milgram no tenía nada que ver con los efectos del castigo en el aprendizaje y la memoria. Más bien, involucraba una pregunta completamente diferente. ¿Cuánto sufrimiento estaría dispuesta la gente común a infligir a una persona totalmente inocente cuando su trabajo consiste en hacerlo? La respuesta resulta extremadamente perturbadora. El maestro típico estaba dispuesto a administrar tanto dolor como estaba disponible para dar. El 65% de los sujetos en el experimento de Milgram accionó todos y cada uno de los 30 interruptores de choque frente a él y siguió accionando el último, 450 voltios. Hasta que el investigador detuvo el experimento, ningún sujeto se retiró antes del nivel de 300 voltios. Los psiquiatras consultados por Milgram antes del estudio habían predicho que solo 1 de cada 1000 continuaría hasta el final. Fallaron por un factor de 600. El sujeto no era sádico ni estaba psicológicamente perturbado. Eran personas completamente normales, una sección transversal estándar de la sociedad por edades, ocupaciones y niveles educativos. Una batería de escalas de personalidad realizadas posteriormente mostró que estas personas eran bastante normales psicológicamente, sin un indicio de psicosis como grupo. Eran, de hecho, como tú y como yo. La única fuerza que se puede responsabilizar de su conducta es el principio de autoridad. Hacían lo que el investigador con bata blanca les decía que hicieran. Las 3 señales de autoridad. Títulos. Un título de doctor, profesor o CEO activa deferencias casi automáticas. En un experimento, la misma persona fue presentada sucesivamente como estudiante, asistente, conferenciante, asociado y catedrático ante grupos distintos de universitarios. Cuando se les pidió que estimaran su estatura física, cada grupo lo vio más alto que el anterior, el catedrático. Fue percibido varios centímetros más alto que el estudiante, aunque era exactamente de la misma persona. La autoridad tiene efectos perceptivos físicos. Vestimenta. Los uniformes y los trajes formales activan la obediencia. En un experimento, un hombre cruzaba repetidamente en rojo un semáforo peatonal. Cuando vestía traje de ejecutivo, el 350% más de peatones lo seguía que cuando vestía ropa de trabajo. La misma conducta infractora, el mismo entorno, el mismo riesgo, pero el atuendo transformó al infractor en guía. Una enfermera en el experimento de Hoefling obedeció instrucciones médicas peligrosas recibidas por teléfono de alguien que dijo ser el doctor Smith. El 95% de las enfermeras hicieron lo mismo. Ningún médico real había firmado nada, solo un tono de voz y un título. Accesorios de estatus. Coches de lujo, joyería cara, oficinas imponentes, todos activan automáticamente la percepción de autoridad y aumentan la probabilidad de cumplimiento. Los conductores esperan más tiempo antes de tocar el claxon a un coche de lujo detenido ante un semáforo verde que ante un coche modesto. La opulencia comunica poder y el poder activa la deferencia. Estas 3 señales, título, vestimenta, accesorio, pueden ser completamente ajenas a la competencia real en el área relevante. Pueden ser ficticias, pero continúan funcionando.
el síndrome del capitán y la obediencia ciega. La industria de aviación documentó un fenómeno que denominó síndrome del capitán. Copilotes que observaban al capitán cometer errores graves de pilotaje no intervenían por deferencia a la jerarquía. Sabían que algo estaba mal, tenían los instrumentos que lo confirmaban y sin embargo guardaban silencio o lo señalaban con tanta timidez que el capitán no lo procesaba. El resultado fueron accidentes que podían haberse evitado. La industria aérea tuvo que rediseñar protocolos de comunicación específicamente para romper este patrón, entrenando a los tripulantes para cuestionar la autoridad cuando los datos lo justificaban. En medicina ocurre algo similar. Los pacientes raras veces cuestionan las prescripciones de sus médicos, aunque en ocasiones deberían hacerlo. Los médicos, a su vez, raras veces cuestionan las recomendaciones de los especialistas. La cadena de deferencia jerárquica puede transmitir errores con la misma eficiencia con que transmite conocimiento. La defensa no es rechazar toda autoridad, sería contraproducente y agotador, sino hacer dos preguntas antes de obedecer automáticamente. ¿Es esta persona realmente una autoridad en este tema específico? Y qué tan honesta es este contexto dado sus incentivos? Una persona de bata, un título o un coche de lujo puede estar tan equivocada como cualquier otra, pero es mucho más obediente. Pero es mucho más obediencia.